Hola a todos. Pues nada, hoy me toca casi de forma automática, ¿no? Diría yo, hablar de este tema porque, bueno, por las muchas connotaciones que tienen personales para conmigo, ¿no? Ese tipo de temática relacionadas con Francia y con la migración. Pues es un tema que domino, que he vivido en directo, que he nacido en Francia, me he criado en Francia, por lo tanto, digamos, y además justamente en la banlieue, donde ha ocurrido, cerca de donde ha ocurrido el suceso trágico del martes, creo que fue. Y por lo tanto, cuando ocurre ese tipo de cosas en Francia, pues me siento casi obligado a intervenir, ¿no? Para poder meter un poquito de luz y taquígrafo y de orden. Vamos a ver, primero de todo quisiera decir que Francia es un reflejo de lo que ocurrirá aquí en España y más concretamente en Cataluña, que es donde más inmigración de tipo venida del Magreb hay, concentrada. Porque es que está más que demostrado que donde hay una concentración muy grande de inmigración del Magreb, hay problemas. Solo tenemos que ver en Suecia, solo tenemos que ver, y como digo el Magreb lo extiendo también al África negra, en algunos aspectos, porque hay mucho africano que viene de países como puede ser Senegal o puede ser Mali o puede ser cualquier otro país de estos, donde el Islam, por desgracia, pues se ha hecho fuerte. Digo por desgracia en ese caso porque normalmente es una religión que desgraciadamente se rige por una teocracia muy fuerte. No digo que el Islam tenga nada malo en sí, pero sí que es verdad que al final donde se establece con fuerza y donde hay teocracias, pues se rige un ambiente que al final pues hace que sea muy fácil interpretar esa religión de forma errónea y de forma violenta. Es así. No, es que es la realidad, no se puede hacer otra lectura. La realidad es que ellos mismos son los que cometen el error, los propios practicantes de esa religión, por culpa de que no han sabido todavía por repartir o trazar una línea muy clara entre lo que es el credo, la creencia, que está muy bien, como cualquier otra, y la aplicación en la vida civil de las personas, ¿no? Y esto es un problema muy grande, tanto en sus países, pero sobre todo cuando vienen aquí, ¿no? Porque se establecen en guetos, se establecen en zonas muy cerradas entre ellos, y bueno, evidentemente siempre hay alguna honrosa excepción, ¿no? De gente que se desata de todo este ambiente, pero lo normal es que digamos, pues haga presa en la mayor parte de ellos y al final pues se haga una mezcla entre lo peor de nuestra sociedad y lo peor de ellos, ¿no? Y realmente pues se hace una amalgama pues que normalmente resulta bastante explosivo, ¿no? El atentado de las Ramblas de Barcelona fue solo un pequeño aperitivo de lo que va a ocurrir aquí en Cataluña dentro de pocos años, es decir, porque ya están en el mismo camino que Francia, en muchos barrios de aquí de las ciudades de Cataluña, y el número de inmigrantes es creciente, tanto por, digamos, reproducción natural, la gente se reproduce y tienen hijos, etcétera, como por el flujo migratorio que no para, ¿no? Que no para y no se detiene y por lo tanto hay aumento de población por los dos costados. Y sí, incluyo a los que se reproducen aquí, que son nacionalizados españoles en este caso, etcétera, porque no cambia nada, absolutamente. Al revés, normalmente suele incluso empeorar la situación, porque ya le digo que cojan vicios de aquí y traen y cogen los vicios de su propia cultura, ¿no? No cogen ni lo bueno de su propia cultura, que hay mucha, ni lo bueno de aquí. Así que por regla general es bastante desastroso el resultado. El problema es que digamos, el problema es la cultura, no es ni, dejaros de chorradas, no es ni la pobreza, la supuesta pobreza, ni que hay problemas en los barrios, de que no se integran, que no les dejamos integrarse, todo eso es mentira. Entonces es mentira porque cuando una persona, sea cual sea su raza, su color de piel, es una persona válida, cualquiera la integra. Porque nadie es tonto. Si yo tengo una persona de color que es musulmán, para más señas, pero que es una magnífica persona, muy trabajador, y que es una persona que me demuestra que es honesto y que es una persona que quiere ir para adelante y que está totalmente integrado,
no tengo ningún tipo de problema en darle trabajo. O sea, no mientan, porque ni yo ni nadie tiene ningún tipo de trabajo en darle trabajo. Problema en darle trabajo. El problema está en que si esa persona se empeña en no tener la imagen correspondiente al país, no seguir las reglas y practicar su religión de forma extrema, pues entonces, pues claro, tenemos un problema. Evidentemente tenemos un problema, pero porque esa persona no se adapta, no quiere adaptarse y te quiere casi imponer él a ti cómo te tienes que comportar con él. Claro, evidentemente esas cosas no funcionan. No, es esto lo que está ocurriendo. Es decir, entonces, claro, se tiene que replegar hacia su propio barrio y empezar a delinquir o empezar a vivir de forma paralela a la sociedad. Y ahí tenemos el problema. Y el problema es la cultura que lo recibe. Es decir, el problema es que nosotros, como somos una sociedad líquida, que no tiene ningún tipo de identidad, totalmente estúpida, nihilista, en un cierto modo, y que vacía de contenido, pues evidentemente, si tú llegas a un país que está totalmente virgen y vacío, tú lo que haces es colonizarlo, evidentemente. Hablo de culturalmente ahora, en ese momento, y moralmente, ¿no? Es más que de forma efectiva. Y claro, es decir, tú impones, tú vienes con una identidad fuerte, con una identidad muy definida, ¿no? Y vas a un sitio donde la identidad es no tener identidad, pues entonces, claro, tenemos un problema, ¿vale? Por ejemplo, el laicismo, el ateísmo, todo eso está muy bien, pero se tiene que aplicar entonces de forma firme. Y si en vez de, digamos, de desmontar nuestras teocracias particulares, monarquías, y a su sitio hemos montado esa cosa líquida que solo piensa, digamos, en el mercado, que solo piensa en una sociedad que solo piensa, digamos, en el progreso económico, y solo cree en el progreso económico y nada de moral, ni nada de ningún tipo de moralidad, ningún tipo... ¿Por qué funciona más o menos en Estados Unidos o ha funcionado hasta ahora, no? Porque ellos sí que han tenido muy claro desde su fundación que si no va a haber un dominio, digamos, monárquico, ni va a haber una serie de éticas antiguas y que hay que reconstruir una cosa sobre algo nuevo, pues lo tienes que hacer de forma firme. Con unas convicciones muy firmes para reemplazar las antiguas. ¿Y qué han hecho ellos? Un nacionalismo extremo. Porque Estados Unidos es el país más nacionalista del mundo. Lo que pasa es que nos cae en gracia. Pero es un nacionalismo extremo, un nacionalismo patriótico muy bien entendido en muchos casos, porque se ha basado sobre esas nuevas construcciones después de la Revolución Francesa, que es el único país que lo ha intentado aplicar, con muchos errores, con muchos fallos que se están viendo ahora, las costuras, pero lo han intentado aplicar con éxito, sobre todo al principio. Y realmente es el país ahora mismo más nacionalista del mundo. Tú llegas a Estados Unidos como inmigrante y por lo menos tienes donde aferrarte a una nueva identidad, ¿no? Y con orgullo. Llegas a Europa occidental y no tienes ningún asidero. Porque si empiezas a demostrarte muy nacionalista, italiano, francés o español, vas a ser considerado por una gran parte de la sociedad, de la misma sociedad que te acoge, como fascista. Fascista musulmán o fascista del origen que seas, ¿no? Si entonces dices, bueno, pues esa identidad parece como que no les gusta, vale, pues me pongo a, yo qué sé, a ser ultra religioso. Tampoco les gusta porque la ultra religiosidad da miedo. O sea, bueno, pues entonces no puedo ser ultra religioso, no puedo ser ultranacionalista. Entonces, ¿qué soy? Pues nada, pues me invento yo mi propia identidad amalgamada con mis orígenes, digamos, idealizo los orígenes de mis padres y que por algo se han venido aquí en este país, pero bueno, eso no se piensa porque, claro, la gente piensa poco, por regla general. Y entonces va y ¡pam! Y ya está. Y me hago una nueva identidad y soy un musulmán europeo de estos raros, con mezclas de Estados Unidos, de los raperos estadounidenses. Voy con el pantalón bajado, voy con la gorrita, pero eso sí, soy musul radical. Bueno, pues y eso es lo que tenemos en Francia. Y aquí en España, pues también, evidentemente yo ya empiezo a ver el mismo estilo de vestimentas que en Francia, el mismo estilo de comportamiento, etcétera.
Tengo un amigo profesor que me está diciendo que la integración está siendo un fracaso absoluto, también aquí en Cataluña. No se integran y me imagino que en el resto de España donde haya inmigración de ese tipo, pues lo mismo, más de lo mismo, no se integran para nada, en absoluto. Y es un fracaso. ¿Pero por qué es un fracaso? Porque, claro, a cambio no le estás dando nada. Es decir, le estás diciendo que dejen su identidad de sus padres, que se integren aquí, porque ¿se integran a qué? Te preguntan ellos. Porque yo hablo con gente de la inmigración con jóvenes y veo que se agarran a esa especie de Islam de YouTube, que digo yo, porque es un Islam que ellos además lo cogen por YouTube, porque ni siquiera tienen la paciencia ni la cultura necesaria como para ir realmente a un imán o para realmente leer ellos mismos el Corán y hacer una interpretación correcta de su propia religión, sino que van a YouTube y se autoeducan ahí en YouTube, que son todo, pues que os podéis imaginar, musulmanes radicales normalmente, que no son ni de Francia, ni de España, ni de ningún sitio, vienen de países donde digamos el Islam radical campa por sus anchas, o por lo menos en una parte de los países de origen, de esos pseudo imanes que les lavan el cerebro con vídeos, y lo único que les hacen es educarlos en el resentimiento. Les dicen que nosotros hemos ido ahí y que vamos todavía a matar musulmanes, que estamos en contra del Islam. Y entonces ellos vienen con ese resentimiento en la cabeza, van con esas creencias de que somos enemigos y que el Islam se tiene que imponer en el mundo entero a base de conquista y tal y cual. Y todo eso lo tienen en el cerebro, lo tienen imprimido ahí a sangre y fuego. Y se creen que todo digamos, lo que viene de Occidente, pues es una cosa corrupta que viene a intentar destruir su identidad de origen. Es así de claro. Y entonces, claro, a la mínima que haya cualquier motivación que algo que les pueda motivar, siempre hay el más radical entre ellos, el más loco y el tal igual que está dispuesto a hacer cualquier barbaridad. Y cuando ya en la motivación es del tipo que ha habido en Francia, que un policía se ha atrevido, que es un error grandísimo lo que ha hecho y es un crimen, pero me refiero, por una vez que un policía es el que comete el crimen y el que comete el error, pues bueno, ya veis la que se ha liado, ¿no? Cuando ellos cometen miles de crímenes, porque eso así, miles de crímenes, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Nosotros no tenemos derecho nunca a réplica. Pero ellos, a la mínima que les tocas un pelo de la cabeza, pues bueno, tienen derecho a réplica infinita y al cabreo infinito. Me parece muy injusto, me parece muy estúpido, pero es que es culpa nuestra. Es culpa nuestra porque como no tenemos nada que ofrecerles, a cambio, pues si hubiera unas instituciones realmente laicas, de verdad, donde se prohibiera totalmente cualquier signo de religiosidad por la calle, del signo que sea, si hubiera realmente, se llevara hasta las últimas consecuencias la laicidad, el nacionalismo, que es el que tiene que reemplazar a las teocracias y a las antiguas concepciones de funcionar, que eran básicamente monarquías teocráticas, si el nacionalismo se aplicara de forma centralista, además, bien hecho, en España, en Francia, en cualquier sitio, de forma firme, y que realmente, como en Estados Unidos, hubiera banderas por todas partes y que les quedara bien claro que a partir de ahora son españoles o franceses o italianos cuando vienen aquí y que tienen que respetar la ley a raja tabla y que no hay ningún recoveco que se les deje por ningún sitio para poder expresar sus antiguas culturas, pues ya verían cómo se adaptarían perfectamente, entrarían perfectamente en nuestro sistema y se olvidarían en 2 o 3 generaciones de sus orígenes, sin ningún tipo de problema. Pero claro, como vienen aquí y ven barbaridades, ven como nuestra seña de identidad es LGTBI no sé qué plus, es que choca totalmente con su visión, además de forma radical y copernicana, es decir, es una cosa, un giro copernicano a la cultura de origen que traen. Pues claro, todo eso les trauma, básicamente, porque yo lo he hablado con muchos de ellos y es un trauma auténtico, esto del LGTBI para cualquier musulmán de primera o segunda generación, e incluso de tercera, que viven aquí. Luego el tema del feminismo también y el wokismo en general es una cosa que les choca profundamente y que odian y desprecian profundamente. Bueno, lo desprecian pero de una forma brutal. Y entonces, claro, todo esto no hace más que echar gasolina al fuego. Es decir, ahora, si vinieran aquí a una sociedad perfectamente organizada, que tuviera perfectamente las cosas claras y que además se les dice que tienen que respetar evidentemente a cualquier opción sexual y a las mujeres hay que respetarlas, pero
pero no con discursos wokistas de estos totalmente vacíos de contenido, sino con firmeza, justicia y además a la mínima que hubiera un desliz, hubiera expulsiones, hubiera firmeza, hubiera encarcelamientos rápidos, etcétera, etcétera, les dejaría muy claro que han venido a otro país, a otro continente, y que aquí rigen otras normas, ¿vale? Y que además las normas se tienen que respetar, porque si no hay gente viril, con un poder viril, que les va a castigar virilmente, ¿vale? De forma totalmente drástica y de forma totalmente sin ningún tipo y ningún género de dudas, ¿vale? Si esto les quedara claro, ya le digo yo que no habría ningún tipo de problema con ellos. Habría un porcentaje siempre de gente, evidentemente, que provocaría problemas, pero sería mucho menor que tenemos hoy en día. Y quiero dejar muy claro que eso no es un problema de pobreza, ni es un problema de barrios marginales. Dejaros de todo eso es mentira. En Europa Occidental, con la red que tenemos de seguridad del estado de bienestar, es imposible que haya un descontento tan grande por la pobreza, porque aquí no hay... A ver, hay pobrezas y pobrezas, no nos engañemos. La pobreza que hay en Europa y en Europa Occidental, en Francia en particular, que es el tema que nos ocupa, no es para nada una pobreza como se puede padecer en Marruecos mismo, o en Mali, o en cualquier otro país, cuando eres pobre, pobre. Quiero decir que no tienes acceso a nada, realmente, ¿no? Ni siquiera a educarte. Aquí no jodamos, es decir, el que realmente quiere salir del barrio puede salir sin ningún tipo de problema, repito, sin ningún tipo de problema, siendo eso sí, trabajador, haciendo ver que está integrado, dejándose de tonterías, etcétera, etcétera. Entonces, claro, repito, no es un problema de que no os dejes comer la cabeza por la izquierda y sus chorradas siempre de que si el barrio, que si la marginalidad, que si da igual. Es mentira, no hay ningún tipo de problema de marginalidad. El tal Nael, yo he visto su procedencia, el barrio donde vivía en un piso que además tiene pinta de ser un piso grande, con bastantes metros cuadrados. Su madre estaba perfectamente bien en ese piso, su abuela vivía con ellos, o sea, una familia más o menos además estructurada dentro de lo que cabe, porque había falta de padre, pero bueno, dentro de lo que cabe estructurada, con casa, no estaba en la calle, no estaba robando para comer, ni nada por el estilo. Por lo tanto, digamos, vamos a dejarnos un poquito de chorradas, vamos a ser un poquito francos y un poquito sinceros y dejarnos de hipocresía. Es un problema de adaptación de ellos. Y, eso sí, por nuestra culpa, eso sí, hay que decirlo. Por la culpa de que realmente no hemos sabido pues reemplazar nuestros antiguos regímenes por algo firme. Y no hablo de que haya que ir al fascismo, ni hay que ir a nada parecido, ni haya que ir a un neonazismo o nada parecido. No. Hablo de patriotismo sincero, de un país organizado alrededor de la bandera, alrededor de unas identidades muy claras y de tener unas líneas trazadas que son claras, y entonces no hay ningún problema, todo el mundo se adapta. Cuando tú trazas unas líneas muy claras, unas fronteras muy claras en tu ideario, todo el mundo se va a adaptar. Ahora, claro, si tienes un ideario que el ideario es desdibujarlo todo, pues evidentemente solo lo van a entender los muy intelectuales, la gente con una inteligencia natural alta, pero el grueso de la población no te va a entender, ¿vale? El que no tiene la suerte de tener un nivel cultural o de erudición muy alta, o una inteligencia, digamos, dotado de una inteligencia natural brutal que hace que lo entienda todo, la gente normal, común, que son la mayoría, no van a entender nada a lo que les propones, ¿vale? Pero nada en absoluto. Si encima vienes de una cultura donde la erudición y tal brilla por su ausencia, pues menos todavía. Eso o lo entendemos una vez por todas o no va a salir bien ese invento de la inmigración, ¿eh? Ya lo digo, va a acabar más bien muy mal, porque bueno, lo peor está por llegar, ¿eh? Bien, pues nada, un saludo a todos, hasta el próximo podcast y cuidaros mucho, como digo siempre. Bueno, y no olvidéis de cualquier comentario que queráis hacer, ponerlo que os contestaré, ¿vale? Y si además de encima ya os suscribís y encima ponéis el dedito, pues ya vamos, increíble, ¿no? Venga, un saludo, hasta la próxima, chao, chao.